Bien, volvamos a nuestro circuito. Este es el circuito con el que hemos estado trabajando recién, que habíamos podido definir completamente diciendo cuál era su tensión, su intensidad de corriente y su resistencia. Los circuitos eléctricos, ustedes van a ver que se pueden, digamos, complejizar o agrandar o pueden crecer de dos formas típicas. Una es en paralelo y otra es en serie. Un circuito en paralelo, en realidad las resistencias están en paralelo, se le llama esto, ¿sí? Ven que al mismo circuito se le agregó una resistencia en paralelo, ¿sí? Son paralelas las dos. ¿Cuál es la característica de estos circuitos en paralelo? Cuando tenemos dos resistencias en paralelo, decimos que la tensión es la misma, pero la intensidad cambia porque los electrones se dividen en estos dos caminos. ¿Por qué decimos que la tensión es la misma? Porque habíamos dicho que acá había 6 volts, acá había 6 volts. En este cable de acá va a seguir habiendo 6 volts y en este cable de acá va a seguir habiendo 6 volts. ¿Sí? Es decir, los electrones que están acá, los electrones que están acá, los electrones que están acá tienen la misma fuerza porque en los cables no se gasta esa fuerza. ¿Sí? Dijimos que los cables son ideales. Pero sí, al llegar acá se tuvo que dividir la cantidad de electrones. Algunos electrones vinieron para acá y otros electrones vinieron para acá. En este caso, si nosotros tomamos como que las dos resistencias son iguales, los electrones van a tender a irse la mitad para acá y la otra mitad para acá. Si las resistencias fueran diferentes, esto sería distinto, pero no vamos a complejizarlo ahora. Entonces, veníamos con una intensidad de 2 amperes, ¿sí? Y acá se dividieron los electrones y la mitad de los electrones, es decir, 1 amper se vino para acá y la otra mitad de los electrones, otro amper se vino para acá. Saltan las resistencias y continúan por acá, acá se vuelven a unir y vuelven a la pila. Entonces acá seguiría habiendo esa cantidad de electrones, 1 amper, la intensidad sigue siendo la mitad, acá se unen, ¿sí? Este amper más este amper se une acá y acá vuelve a haber 2 amper. Pero la tensión de este lado va a ser siempre, acá dijimos que era 0, acá dijimos que era 0, y por lo tanto acá y acá es 0, porque los electrones que están acá, acá y acá tienen la misma fuerza, porque en el cable no se gastaba esa fuerza, solo se gastan las resistencias. ¿Sí? Entonces, circuitos en paralelo tienen la misma diferencia de tensión, de 6 a 0, pero diferente amperaje, diferente intensidad. ¿Sí? Venía acá y se dividió. En los circuitos en que las resistencias se conectan en serie, acá la cosa es levemente diferente. Venía esta cantidad de electrones, es decir, 2 amperes, ¿sí? Vienen por acá, no se dividen, gastan cierta cantidad de voltaje. Suponiendo otra vez que acá las dos resistencias son iguales, vamos a decir que gastó la mitad de la energía, entonces acá le quedan 3 volts y acá vuelven a tener 0 volts. Acá 0 y acá 0. Entonces, cargan esos 6 volts, vienen acá 6 volts, 6 volts, 6 volts, pasan por una resistencia, gastan parte de esa energía que es la tensión, quedan en 3 volts, vuelven a pasar gastando los otros 3 volts y ya vienen con 0 volts hasta acá y tienen que cargar. Entonces, cuando las resistencias están conectadas en serie, la intensidad es la misma, porque siempre van a estar esa cantidad de electrones. Fíjense que no se divide acá en ningún lado. Vienen esa cantidad de electrones, pasan todos por acá y siguen todos esos mismos electrones por acá y vuelven. Pero lo que les cambia es la tensión. Gastaron la mitad acá y la otra mitad acá. Entonces, como resumen, ¿sí? Los circuitos eléctricos deben estar cerrados para que haya un flujo. Tienen 3 parámetros que son los principales que componen la ley de Ohm. Resistencia en Ohm, intensidad en amperes, tensión en volt. Y estos circuitos básicos se pueden armar de dos formas, serie o paralelo. Cuando están en serie, uno a continuación del otro, el voltaje va cambiando, la intensidad no.
la intensidad es la misma, son la misma cantidad de electrones que van circulando. ¿Sí? El voltaje cambia porque se gasta un poco en el primero, sigue, se gasta otro poco en el segundo, sigue, se gasta otro poco en el tercero, pero son la misma cantidad de electrones. La intensidad, que son la cantidad de electrones, no cambia. En cambio, en el paralelo, al momento de dividirse, ahí sí cambia la intensidad porque se dividen los electrones, algunos van por un lado, otros por el otro, pasan por las resistencias y ahí la diferencia de tensión en las resistencias es la misma, ¿sí? Porque acuérdense que los cables que no gastaban energía tienen que tener los electrones con la misma fuerza, con la misma tensión. Gastan esos 6 volts en el caso que vimos. Entonces en series varía la tensión, no varía la intensidad. Circuitos en paralelo varía la intensidad, no varía la tensión. ¿Sí?